You are recording. Ahí está. Ya. Sí. Ah, ya. Súper. Ya, ¿qué es el break? Aló. Ya, pues eso lo pasamos en la clase pasada, loquillos. ¿Qué es el break? Lógicamente no es el breakdance o no sé qué cosa. Posiblemente si lo colocan en inglés va a salir como rompimiento o rotura o algo así. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, teníamos esta cuestión, teníamos esta cosita de acá. Coalescencia y break. ¿Ya? Esta es la coalescencia, que es la unión de dos burbujas en este caso. Ahí tú tienes la posibilidad de que sea burbuja en generalmente la fase continua, que es la fase donde se encuentra, sería el sistema acuoso, y la fase dispersa serían las gotas de gas, ¿ya? Este mismo proceso, como les decía, se usa también o sucede en hidrometalurgia en lo que es la extracción por solvente, que es un sistema de separación. Pero la fase continua puede ser el PLS, que es la solución que viene de las pilas. Y la fase dispersa pasaría a ser pequeñas gotas de orgánico, que se dice, que son unas como una estructura de aceite que se van coalesciendo y se van juntando para generar burbujas más grandes, y por diferencia de densidad, como esto es de un sistema orgánico, su densidad es mucho más baja o relativamente más baja que el agua o la solución PLS, y por eso se separan en términos de densidad, ¿ya? Este break, o como se llama acá, es como una rotura, pero también la clase pasada decía uno de sus compañeros que era como un desprendimiento de una parte de la burbuja, ¿ya? Ahora, independiente de cualquiera de estos dos elementos o estos dos fenómenos que suceden acá, de este o de este otro, cualquiera de esos dos genera perturbación, una modificación de acá, como de la estructura de la burbuja. Y cada una de esas estructuras, como está haciendo como, ¿cómo se llama? Como una especie de ondas en el sistema, puede generar desprendimiento de la absorción de la partícula burbuja. Por lo tanto, por eso es tan complicado, o por eso trata de que esto se mantenga no con con esta secuencia de solamente agua, sino que sea como una sección, como una estructura mucho más estable. Si es estable, significa que acá también no va a haber una perturbación de onda. Y esa perturbación de onda es la que te permite no tener pérdida de material, que da esta sección de acá. Teniendo esa onda, imagínense, si ustedes están acá, lógicamente van a estar moviéndose por todos lados, y eso puede generar un desprendimiento, ¿ya? Que sería por acá. Ok. Esto ya lo vimos, esto también. Esto está relacionado tanto por efecto está también de floaters. Floaters, como les decía, son espumantes. Espumantes, ¿ya? Ahí tienes el DF200 y así sucesivamente. Esto ya también lo vimos. Y estuvimos hablando bastante sobre el tipo de distribución. E hicimos ejemplos con respecto a creo que a la ley de alimentación, creo que fue. No, ya ni me acuerdo.
Esto también lo vimos. Acá. Este es algo muy importante. O sea, ya hemos visto que la modificación de la estructura hidrodinámica de la burbuja se hace esencialmente por espumantes, espumantes coagulantes, pero también puede estar relacionado con el tipo de equipo. Aquí ustedes tienen una celda TC300 y aquí tienen una celda OK160, ¿ya? Bajo condiciones, asumo, bueno, aquí deberían estar los autores, condiciones relativamente parecidas, ¿ya? Y aquí ustedes ven que la celda OK160 tiene estos esquemas bastante más grandes que esta de acá. Entonces, la estructura del sistema o la estructura del equipo, o también puede ser del rotor estator, posiblemente, del sistema de homogenización, genera una modificación del sistema. Y eso también te hace que sea, ¿cómo se llama? Que también defina qué tipo de equipo, o no que defina el tipo de equipo, el tipo de equipo, defina qué equipo tiene mejor eficiencia dependiendo de la parte que se encuentra en el proceso. Por ejemplo, si tú tienes burbujas muy grandes, entonces estaría un equipo ideal o más recomendado para ser puesto en una celda primaria, o sea, una celda posterior al molino de bola. O sea, se hace un molino de bola, tiene un sistema circuito cerrado inverso, el overflow genera un material y ese material se contacta con este tipo de celda que tiene burbujas más grandes, por lo tanto va a extraer materiales de mayor tamaño o mayor P80 o nanometría más gruesa, ¿ya? En el otro caso genera como materiales o burbujas un poquito más pequeñas, ya no está cuantificado, no tiene un D50 ni un D32, pero se nota, se observa a simple vista, ¿ya? ¿Podría mejorarse? Quizás sí, con un ingreso de algún reactivo, porque aquí no lo establece si se usaron reactivos. A no ser, no, el MBSA es el equipo que capturó la imagen, ¿ya? Pero también sabemos que los reactivos tienen un límite y después de ese límite la verdad no existe una modificación significativa en los tamaños ni la estabilidad de las burbujas, ¿ya? Solamente sería un gasto considerable desde el punto de vista económico y no vas a tener un rendimiento mayor, ¿ya? Por lo tanto, ese podría ser un elemento importante, pero existen diferencias en el diseño de los equipos. Aquí, el efecto Maragoni, que era la historia del vino, ustedes lo pueden detectar. Quizás voy a buscar un video de este efecto, porque este habla justamente de la modificación de la tensión superficial generando burbujas, en este caso del vino, de una forma específica que permite detectar si el vino está en buena condición para ser bebida o no, o tiene una mejor o peor calidad. En el caso de las burbujas de la flotación pasa lo mismo, pasa el mismo efecto Maragoni, que genera este sistema como cilíndrico, ¿no? Un cilindro no, es como un esférico, eso sí. Ahora, este efecto Maragoni fue detectado, no sé, en el 1750, o sea, tiene más años que no sé cuánto, ¿ya? Pero posiblemente no tenían la matemática ni la física para detectarlo, solamente en un aspecto visual, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver el efecto que tiene el frotter o el espumante con la interacción y la conexión con la burbuja de aire o de gas, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay procesos que tú no puedes colocar oxígeno, sino tienes que usar un elemento neutro como el nitrógeno, ¿ya? ¿A dónde se colocaría el colector en esta interacción? ¿Aló? ¿Dónde se colocaría para que se cumpliera el efecto ese Maragoni? ¿A eso se refiere? No, pues hay dos cosas. El efecto Maragoni lo establece en función del espumante, ¿ya? Pero ¿a dónde, cómo se conecta el colector que está relacionado con
o la partícula dentro de este esquema? ¿A dónde estaría? ¿Cómo se contactaría? Primero, el colectón debería ser polar o apolar. ¿Aló? ¿No? ¿Aló? ¿Alguien? ¿Aló? ¿Y ahí donde empieza la partícula? ¿En la zona roja? La zona roja. Pero esa no es la partícula. Esta es este es el bubble, esta es la burbuja. Esta es es como la capa que se genera en la burbuja. ¿Ya? Y para generar estabilidad en eso, ahí se conecta el espumante. Este debería ser el elemento polar y este debería ser el elemento apolar. Y este genera la estructura de estabilización. Tienen que estudiar. Por acá se contacta el mineral. Y el mineral tiene el grupo polar y la colita del grupo apolar. El grupo apolar es el que, o el grupo apolar es el que, ay, ¿a dónde está? Ahí sí. Es el que genera la menor interacción con el agua. Pero profesor, Ahí el colector en sí, ¿qué hace? ¿O qué haría en este caso? Porque es el claro. que aumenta la... para que se adhiera a la burbuja, ¿o no? Ay, pucha, no sé si responderte porque esa es una clase entera, pues, loco. ¿Ah? Por eso tienes que tener claro la definición de colector, y el espumante. Y esa es la clase que pasamos hace ya, no sé, estamos en esta clase. Esta es la clase pasada, esa fue la clase de la semana pasada. Y esta clase está en función de esta otra. Tienen que ver, tienen que estudiar, tienen que ver los videos y el material. Bueno, entonces el mineral se establece por acá. El mineral, bueno, es una relación de proporción, no te puedo decir que esta proporción, porque si fuese de esta forma, ni jodiendo creo que lo levanto. El colector se coloca acá y se une por acá, porque el colector puede tener elementos secundarios acá. Bueno, parece una personita, pero aquí puede tener un elemento polar y ahí genera la conexión con la parte del espumante, ¿ya? O otra parte, que el elemento apolar también se une o interactúa con esta cosa de la parte del espumante. Era esta parte de acá. Ah, I'm sorry. Voy a activar una flotación. Flotación, flotación. Flot, flot. Flotación, flotación. Flotación, flotación. Flotación, flotación.
Oh. Esta parte acá. ¿Mm? Ahí está. ¿No ves? Entonces tiene toda esta estructura que genera la estabilización del sistema, pero aparte tienen estos de acá. ¿Mm? Entonces, esas son las interacciones que generan con el colector y espumante. ¿Ya? Ok. Entonces, esto ya está bien. Bueno, y aquí se genera como una, como dice aquí, free waters, o como un agua libre. Y esa agua libre está en función de la primera parte la materia de que se encontraba acá, que era la parte de ¿cómo se llama? De los fluidos en estado transicional o el estado laminar o el estado de turbulencia, que serían las corrientes que se generan en la parte externa de la burbuja. Ahí. Entonces genera una zona quieta acá. Y es ahí a donde se genera, por ejemplo, el entrainment, que se le conoce o se conoce como arrastre. ¿Ya? Entonces la burbuja está con una sección de entrainment y aquí está la burbuja, o sea, el mineral cargado que tiene la relación de liberación, por lo tanto está absorbido y todo el sistema está trabajando en forma adecuada, pero con esta sección de que es una zona de quietud hidrodinámica, se generan como partículas que pueden ser elementos de valor o elementos de ganga. Entonces ahí se conoce como la recuperación de agua. ¿Ya? Entonces la recuperación de agua es algo que en el caso de las celdas mecánicas son muy importantes, porque si tú recuperas mucha cantidad de agua proveniente de este fenómeno de la burbuja o de la hidrodinámica, tienes alta probabilidad que también se te genere un aumento de la recuperación de ganga. En este caso se estableció una recuperación de cuarzo. No está muy claro, por ejemplo, a medida que se recupera más agua, aumenta la recuperación de cuarzo. Porque, por ejemplo, aquí ustedes tienen elementos como ¿cómo dicen? De espumante, o mayor cantidad de espumante, gramos por litro, ¿ya? Por lo tanto es una dosificación. ¿Ya? Y, por ejemplo, tienen porcentaje en peso, entonces ustedes tienen un resultado muy alto, un resultado bajo, y por acá un resultado intermedio. Entonces no existe una correlación muy clara, por lo menos hasta lo que se había visto, ¿no? Ahora no he visto bueno, este es de 1981, debe haber algo mucho más actual, lo voy a tener que buscar, ¿ya? Pero eso sucede, ¿ya? Acá, velocidad terminal. ¿Qué es la velocidad terminal en física? ¿Aló? Profe, la velocidad final es como el límite que puede tomar una partícula o un cuerpo. El límite que puede tomar una partícula. ¿Se acuerdan de física que teníamos unas cosas? Ay, no, esa no era. ¿Dónde está? No, esa no era. Había una que era. White. Que era una partícula en una caída libre. Se generaba una fuerza, una velocidad inicial igual a cero. Esto tenía una masa, tenía una aceleración de gravedad, aceleración, ¿cómo era el Jesús? No sé cuánto, de 9.81 metros segundo al cuadrado, y tenías un movimiento, algo así.
Y el otro era una partícula con un cierto ángulo que generaba una velocidad y caía. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál era la relación de la velocidad terminal? Esta es física 1. O introducción a la física, no tengo idea. Sé que es mecánica. Eso sí me acuerdo. Sé que es mecánica. ¿Mm? ¿Qué libro ocuparon acá para estudiar en física 1? Un cuadernillo, me parece, que estaba en biblioteca, que estaba en ejercicio resuelto. Bueno. Yo usaba el Alan Fine, el Sanger y el... Me faltaba uno. Creo que el Chown. Ya, pues. ¿Cuál es la velocidad terminal ahí? Por último, búsquelo en internet. Porque este sí es general. Es una definición general. Así que le va a salir directamente por internet. Velocidad sería como velocidad límite igual. Yo encontré algo que dice velocidad límite, que es la raíz de 2 por la masa por la gravedad partido... no, ¿cómo? Ese es el coeficiente de algo, del aire. No, este no Ese es. era un No coeficiente de puede ser. fricción, alguna cosa así. Mm. Ya, pero esa es la ecuación. Pero la definición... La velocidad máxima que alcanza el cuerpo cuando está Exacto. sometido a alguna fuerza constante. Y ahí se acuerdan que era esta cosa. A ver, ¿dónde está? Estaba así. Cuando pasaba esto, me acuerdo, tenían estas cosas así y esta cosa caía. Entonces la relación entre distancia, creo que era velocidad, no, la velocidad era otra cosa, era creciente hasta que se estandarizaba. Y había una que era distancia por aceleración. Aceleración. Y a esta la calculaban con la derivada de la velocidad por el tiempo. O algo así era, ya no me acuerdo. Sí, tiene que ser de la velocidad por el tiempo, porque sería metro por segundo al cuadrado, que sería la unidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le estoy recordando esta parte? ¿Ya? A pesar de que igual tampoco no me acuerdo muy bien. Porque este efecto es lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo. ¿Dónde estaba? Acá, pero en orden inverso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad terminal de este sistema está en ascensión. ¿Ya? Entonces, cuando uno hacía como le decía, las componentes de fuerza en física 2 o en física 1, no me acuerdo cuál es porque yo estudié en la UCN, no estudié acá, en la UA. Me acuerdo que había una fuerza que era la fuerza de gravedad, después tú tenías una fuerza de empuje, y de ahí tú también podías tener ¿cómo se llama esta cuestión? Fricción. Fricción, algo así, siempre y cuando la dirección fuese en ese sentido. ¿Ya? Pero en este caso, ahora es el sentido opuesto. Por lo tanto, el empuje es el que tiene, el empuje pasa a ser mucho mayor que la fuerza de gravedad o la relación que está tomando el material para la fase inferior, o que caiga y no que se levante. ¿Ya?
Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay agua pura y cuando se generan esas deformaciones, el problema es que se genera la deformación porque tú tienes un proceso de velocidad que va incrementándose en forma muy, muy rápida y eso genera todas esas ondas de la estructura de la burbuja. ¿Ya? Generando toda esa estructura de la burbuja se generan todos los desprendimientos de todos los materiales. ¿Por qué? Porque no tiene estabilidad. Llega a un punto crítico, un punto máximo y después se achata o se empieza a decrecer. Y ese decrecimiento, ¿por qué será? Ustedes ya tuvieron mecánica de fluidos, ¿cierto? Sí. Ya, ¿por qué será? Opa. ¿Aló? ¿Por qué la velocidad decrece? Eso, ¿cierto? Sí, llega a un punto máximo y después la velocidad decrece. ¿Será porque los grados de presión y temperatura, por ejemplo, que no son constantes? La temperatura creo que es una variable que no sería fácil de cuantificar. Y la presión, explícate ahí, ¿qué pasaría con la presión? ¿Cuál es tu hipótesis? Es que usted me nombró así, por ejemplo, mecánica de fluidos, me acuerdo, no sé, los Venturi, y que era a medida de mayor presión había más velocidad. Ah, sí. Más o menos por ahí. Exacto, muy bien. ¿Cómo te llamas? Gonzalo Alfaro. Bien. Ya. Aquí se tiene que acordar otro concepto de justamente mecánica de fluido, que parte de la base de la mecánica, de nuevo, de la mecánica de la física. Este no era. Ay, ¿dónde está el otro bicho? Ahí está. Screen file. Si ustedes tenían un tubo, y aquí está a presión, ¿cómo se llama? Abierta, presión atmosférica, presión atmosférica. Y tienen una columna de agua acá, y ustedes tienen una burbuja acá, ¿ya? ¿Cómo será o cuál será la diferencia que tenga una burbuja de aire acá o una burbuja de aire acá o una burbuja de aire acá? ¿Cuáles son las diferencias en función de su nivel no de presión, sino su nivel de fuerza? ¿Cuál sería su balance de fuerza? Entre más profundo, más presión. Entre más profundo, más presión, ¿cierto? Por el concepto, no me acuerdo si de Arquímedes o no sé, ya ni me acuerdo de esa cuestión, que era la presión, que es igual a una fuerza, ¿ya? Y este es igual a creo que es la masa por el G, para hacer Newton, partido, o la altura, creo que era algo así, ¿ya? Habría que buscar cuál es la unidad de presión, pero la presión es Es que atmósfera o yo sé newton que, metro cuadrado. Entonces yo sé debería que estar por ahí. fuerza partido por área. Sí, entonces por acá debería estar la fuerza, ahí, partido por área, ¿cachai? Entonces, a medida que aumenta la presión, también en este caso está relacionado fuertemente con la altura de la columna de agua o la columna líquido, no necesariamente es agua, ¿ya? En el caso de la celda, la densidad del líquido es mayor, mucho mayor que la densidad del agua, ¿ya? Entonces, esta burbuja, si tú le haces un balance de fuerza, ¿qué es lo que va a tender a hacer?
vas a tener una fuerza de gravedad para acá y una fuerza de empuje para acá, ¿cierto? Pero la fuerza de empuje va a ser opuesta a la fuerza de presión. Entonces, para que esta cosa ascienda, o esta burbuja ascienda, tu empuje tiene que ser mayor que la presión, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? A medida que se vuelve más abajo en la presión, la fuerza de empuje se incrementa cada vez más. Es el problema de, ¿cómo se llamaba? De, de los submarinos, en este caso, y por eso tienen que nivelar la presión también. Por lo tanto, acá, en todo, a medida que aumenta o disminuye la altura, la velocidad con que este va a tender a subir va a ser cada vez más grande, ¿ya? No me acuerdo cómo se llama, creo que eran los cazadores de mitos explicaban eso. Era hace años en todo caso. Quizás debería buscarle el video. Que hacen el tema de... ¿Ustedes vieron ¿cómo se llama? Estas cosas de Jack Sparrow. No me acuerdo cómo se llama la película. Este es de unos, ¿cómo se llama? Del Perla Negra y no sé qué otra cuestión más, de unos Pirata del piratas. Caribe. Es el Pirata del Caribe, la número 1. ¿Se acuerdan que había uno, estaba el pirata acá, estaba un loco que era después el que se convirtió y lo mató, y tenía un bote y se lo hacía así. Y ahí iban con el bote y toda la cuestión abajo del agua. ¿Ya? El problema de esto es que es totalmente mentira, porque a medida que tratas de reducir la presión, o sea, bajar en la cantidad ¿cómo se llama? Del nivel de profundidad relacionado con la columna de agua, esto va a tender a duplicarse mucho más. No me acuerdo si era el doble o el triple. ¿Ya? Entonces, eso mismo pasa acá. Eso mismo pasa acá. Entonces, por eso se genera este pic. Porque llega un momento que en la parte inferior va a estar con mucha diferencia de presión entre el punto de referencia con respecto a tu, ¿cómo se llama? Altura del líquido, o en este caso la altura de pulpa, y posteriormente llega el punto máximo, que sería quizá el nivel intermedio, y después empieza a decrecer porque la altura de la columna de agua empieza a disminuir, por lo tanto su velocidad disminuye, ¿ya? Algo parecido va a tener igual con la aceleración, en todo caso, ¿ya? Quizá por acá hay una aceleración positiva y posteriormente se vuelve una aceleración negativa, por lo tanto va a ser una curva, no sé, una cosa así, se vuelve cero y después baja, ¿sí? Porque es el de velocidad por el de t, ¿sí? Y este va a ser negativo, porque es una pendiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú le colocas espumante, o tiene algunos cationes o aniones presentes en la solución, lo que tú vas a tener es esto. También es un proceso mucho más lento, va a ser mucho más estable de cómo se eleva la burbuja en la zona superior. Eso se debe a dos fenómenos, porque la burbuja, aparte va a estar estabilizada por la espumante, va a ir cargado con un poco de agua. Y eso como que desacelera, y aparte de la forma y la estructura, va a tender a desacelerar el proceso. Y al desacelerarlo y no tener este pic, también va a permitir de que la interacción partícula-burbuja sea mucho más estable y por eso tampoco no se desprende, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos, este es el del agua pura, que se encuentra acá, todo eso. Y este es el agua ya contaminada, bueno, esta está entre comillas contaminada con quizá un tipo de sal, ya, no me acuerdo esta parte. Pues aquí tienes un sistema esférico y después tienes un sistema helicoidal, o sea que se deforma el sistema, ¿ya? Entonces aquí posiblemente sea un bicho así, y acá va a ser un sistema así, ¿ya? Y aquí después de nuevo es un sistema esférico, ¿ya? Pero cuando tú tienes el sistema con espumante, todo el régimen prácticamente va a ser esférico, y eso le genera la estabilidad. Este es el DC. ¿Qué es el DC?
¿Aló? ¿Aló? Profe, yo disculpe que no estoy hablando porque tengo mala señal y le escucho súper cortado, así que estoy ahí como apenas escuchando. Ah, ya. Por eso no No hay estoy, problema. por lo menos ya. Ahora, ¿qué es el DC? Profe, ¿será el diámetro de la circunferencia? Exacto, o sea, bueno, aquí tienen el diámetro equivalente. Este es el mismo concepto que tiene el P o F80. ¿Qué es el P80 y el F80? El 80% de lo que sale y lo que entra. El F80 es el que sale, que sería el fit, y el P80 es lo que sale. Ya, exacto. ¿Y cuál es la unidad que se obtiene de ahí? En general, no una unidad tan específica, pero en general. ¿A qué se refiere con unidad? La magnitud, o sea, el Sí, la unidad micrómetro, eso. física, micrómetro. ¿Y qué significa el micrómetro? ¿Qué tipo de unidad es el micrón? De Se ref- masa, de volumen, de fuerza, ¿de qué? No, sería de longitud, ¿no? De longitud, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes consideran el mismo concepto del F al P80 asociado a un tamaño característico, porque independiente que sea el 80%, porque, por ejemplo, ustedes minería les cambian este esquema porque necesitan tener otros parámetros y creo que en algún momento se los comenté que hasta había visto un P50 o un F50, algo así, o un D50. Esto es lo mismo. Entonces lo que se hace acá es un diámetro equivalente que podría tener el mismo concepto de un F, un P, o un D80, de 50, de 10 o lo que sea. ¿Ya? Entonces se toma un tamaño equivalente o característico. Este posiblemente sea como una especie de media, o una mediana, o una moda. Pero para eso habría que evaluar qué fue el análisis que hizo el Cliff et al. El 2005. ¿Ya? Pero entonces, pero en general lo que está haciendo es correlacionar un valor de medida con respecto a las posibles velocidades que se obtenían. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Ok, el plato border o el plate border o no sé cómo se llaman los sistemas tubulares. ¿Ya? Cuando tenemos un sistema de, por ejemplo, una celda de flotación mecánica o principalmente una celda de columna, nosotros saben, ustedes tienen, por ejemplo, cuáles son los segmentos de una celda de flotación mecánica o cuáles son las áreas que tiene una celda de flotación mecánica o las secciones en términos generales. ¿Cuáles son? ¿Aló? Profe, ¿se refiere como a los componentes de la celda? La celda tenía varios componentes, ¿cierto? Pero existían zonas. Estaba el reactor, bueno, no, sé, no es un reactor porque no se hace mucha reacción química, pero existe ese cajón. Y el cajón o el tubo tenía secciones, ¿ya? Y esas secciones, ¿cuáles son? ¿A dónde se encontraba el material? O se subdividía el sistema. Ok, ya. Bueno, en la celda de flotación mecánica ustedes tenían la zona,
estaba el rotor estator, tenías una zona de mezcla, que era la zona número 1, o la zona de interacción, si ustedes quieren llamarla, o a donde se genera la alta turbulencia, ¿ya? Puede ser también definido así. A mí no me complica, solamente que la definición esté bien. Después tenía una zona de mineralización o una zona de transición. Esta era una de un Reynolds alto, por lo tanto de alta turbulencia. Aquí tenías un Reynolds mucho más bajo, por lo tanto o era transición o era laminar. Y posteriormente estaba la zona de concentración o la zona donde se encontraba la zona de espuma, ¿ya? En el caso de la columna, otro color para que se vea bonito, no se puede hacer más grueso. Mejor en amarillo. Ahí se ve. Ya, mejor le vamos a colocar blanquito. Bueno, ahora está negro. Ahí sí. En el caso de la columna, ustedes tenían dos zonas, la zona de transición y la zona de espuma. ¿Sí? Toda esta era la zona de espuma. Y posteriormente en la zona superior, ¿qué se te colocaba en los equipos? Entrada de aire. La entrada de aire viene por acá, por la parte de abajo, y aquí se generan las burbujitas. Ya sea por un sistema de Venturio, por, no sé, por una de las tantas opciones que tenían cada una de las empresas que distribuían los equipos, ¿cierto? Pero en la parte Ya, superior, ¿qué entonces había? ahí arriba es donde va descargando la espuma, po. Va como sacando todo lo que está de arriba, como por decirlo de alguna forma, o como una espátula, pero lo estoy diciendo bien, bien coloquialmente, pero como una espátula y va sacando toda la espuma, si no me equivoco. Sí, en parte sí, está bien. Aquí está la zona de descarga, generando el concentrado. Por acá la zona intermedia, que se genera la alimentación. Y ahí genera el proceso en contracorriente. La burbuja se va para arriba, el mineral va para abajo, ¿sí? Y por acá está la cola o la descarga. ¿Ya? Pero en la parte superior se colocaba un dispositivo, acá, que ayudaba a algo bien en particular o bien específico. ¿Qué dispositivo era ese? ¡Aló! ¡Aló! Profe, era un agitador, ¿no? En el caso de la columna de flotación no tienen agitadores, ¿ya? No tienen motor estator, ¿ya? Era una de las características, en este caso, de las celdas de flotación, de las columnas de flotación, mejor dicho, ¿ya? ¿Qué había en la parte superior? Agua de lavado. Exacto, era el agua de lavado, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? Gonzalo Alfaro. Ah, ok. Ya, entonces en la parte superior se agregaba agua, ¿cierto? Esa agua tenía objetivo muy específico. Y esa agua de lavado era esencialmente, como su nombre lo indica, lavar. Pero ¿qué lava? Lava toda la zona de espuma, toda esta cosa de acá. ¿Ya? ¿Por qué lo lava? Ay, ¿dónde está? Por esto.
por los platos border, ¿no? O plate border, algo así se llama, ¿ya? Que son las uniones, o no son uniones, son como los límites que tienen cada una de las burbujas, ¿ya? Entonces, cuando se juntan las burbujas, genera esta estructura, que son como una estructura de panal, una cosa así, ¿ya? Y en esa estructura, como ustedes pueden verla cuando ustedes, no sé, cuando eran chicos, o si tienen hermanos pequeños, sobrinos, lo que sea, y hacen burbujitas en su casa, ustedes van a ver esta sección o esta estructura, que son estructuras bien definidas, ¿ya? Pero la interacción de esta estructura se genera esta zona, esto de acá. Esas zonas son las zonas de interacción. O sea, cuando la burbuja subió y tenía una cierta cantidad de material, de agua que se estaba, no sé si colando, pero se estaba arrastrando mecánicamente, por esto, todos los procesos de mecánica de fluido, y los minerales se encontraban en toda esta zona, se generan esos conductos. Y esos conductos son los platos bordos, ¿ya? Todas estas cosas. Entonces, el agua de lavado que está en la zona superior lo que hace es ir por estos conductos y arrastrar los materiales que estén débilmente liberados o con una interacción débil desde el punto de vista de la fisicoquímica, o los materiales que sencillamente no hayan tenido interacción fisicoquímica y solamente hayan llegado ahí por un arrastre mecánico, por ejemplo, que se hayan ido flotando por esa sección de agua que quedó como un agua quieta, son eliminadas por el agua de lavado. Y eso es debido a la existencia de estos conductos entre burbujas dentro de la fase espuma de los ¿cómo se llama? De los equipos de flotación, ¿ya? Entonces, ¿esa burbuja es como más débil o como que no sirve y por eso se ocupa el lavado? No, no, porque, a ver, ahí tienes que tener cuidado, porque aquí le defines como burbujas débiles o no sé, ¿cachai? A ver, ¿qué significa para ti lo que tú dijiste? ¿Qué es una burbuja débil? Que no tiene adherencia, que el mineral no se le adhiere. Ya, pero ahí tendríamos que volvernos a la definición de lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque si tú me dices que un mineral sin adherencia significa que quizás sea fuertemente hidrofílico o medianamente hidrofílico. Entonces ahí tú tienes dos condiciones. La hidrofobicidad es debido a un material que fue adecuado en su proceso de interacción físico-química, o estás en presencia de una ganga. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es? O sea, eso es por un lado, ¿ya? Entonces, si tú me dices que en presencia por una ganga, escucha, es genial, porque lo que tú quieres es sacar la ganga, ¿cachai? Ahora, si tú me das el caso inverso de un material que quizás esté liberado y que no tuvo una interacción físico-química fuerte, significa que un problema del colector, ¿sí? Porque no es un colector específico o no es el colector robusto que necesitas para un tipo de material en específico. O quizás fue un problema del área de operación. O sea, que tú tuviste un potencial o un pH no adecuado para hacer el proceso de flotación. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es la mejor, cuál es la respuesta ahí? No lo sé. No sé lo que me estás preguntando. En parte no sé lo que me estás preguntando, ¿cachai? Eh, pero es otra cosa. Una cosa es la fuerza o es la absorción o la potencia de absorción, que ya lo vimos, que puede ser una absorción desde el punto de vista de ecuaciones de Van der Waals o una ecuación de absorción química, ¿ya? Pero esa es una interacción entre partícula y colector, ¿sí? Esa es la principal interacción. El espumante lo que te hace es el ajuste o la estabilización de la burbuja, y posteriormente el espumante interactúa con el colector, ¿ya?
Entonces, ahí viene la otra parte de tu observación, es la fuerza o la debilidad o potencia de la burbuja. Pero yo quiero que la burbuja me llegue hasta la zona superior y que lo pueda extraer. Porque si está débil la burbuja, en esta zona revienta y jodiste. O sea, toda tu pega no sirvió para nada. ¿Cachai? Entonces, esas son diferencias. Tengan cuidado con esas diferencias porque después hacen una confusión desde el punto de vista de su definición. ¿Cachai? Y entonces después no se entiende su respuesta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, el aumento excesivo de espumante es un problema. ¿Por qué? Aquí ya estamos. Sí, ya está. Aquí. ¿Por qué es un problema? Acá. ¿Por qué es un problema? Porque si tú tienes una cantidad de burbuja acá, tú necesitas que tu equipo o tu sistema sea estable hasta acá. Pero cuando ya se genera la zona de recolección, tú necesitas que la burbuja se reviente rápidamente. O sea, que pierda su estabilidad, que pierda su estructura. ¿Por qué? Porque después tú no puedes extraer un material burbujeado. ¿Me entienden? ¿Cómo puedes...? Es como lo que pasa en las lavadoras. O sea, si ustedes le meten una cantidad excesiva ¿cómo se llama esta cuestión? De jabón. Imagínate tratar de sacar ese jabón. O si ustedes van, no sé, si limpian algo, no sé, pues se lo mandan a limpiar a la cocina los platos. ¿Cachai? Y le meten mucha jabón al sistema, después trata de meter todas las burbujas de jabón en el desagüe y no se meten, no escurren, no se mueven, ¿cachai? Entonces ese es el problema, y ese en operación y después con todas las bombas se produce la cavitación, ¿ya? Entonces el problema o la observación principal es que el sistema tiene que estar suficientemente ajustado para generar estos platos border o estos plate border, algo así se llama. Tengo que estudiarlo bien, esa parte no sé cómo se pronuncia de verdad. ¿Ya? Genera la lluvia de agua para eliminar los arrastres mecánicos producidos por una nula liberación, porque son solamente ganga, o por un bajo material, ¿ya? O una débil interacción, ¿ya? Puede ser también. Y también para eliminar un poco de agua, también. Eso también puede ser importante. La eliminación pequeña de esta cantidad de agua que rodea este material. Porque una excesiva cantidad de agua podría ser un desajuste operacional de ese recurso, ¿ya? Entonces eso. Ok, aquí tenemos calidad de agua. Aquí tenemos, por ejemplo, tamaño de partícula y recuperación. ¿Qué ustedes ven acá? ¿Qué cosas ustedes pueden analizar de ahí? Que a mayor tamaño de la partícula, mayor es mi recuperación. Ah, no, pero esa es la del agua. A ver. No, al revés, profesor. A menor el tamaño de la partícula, es mayor mi recuperación. Ahí sí, ahí sí. Ya, o sea, a Porque menor el del tamaño. celeste es el agua. Ya, aquí ustedes tienen que ver, por ejemplo, como decía, a menor tamaño de partícula, la mayor recuperación del material. Ok, se cumple en estos tres casos, en este caso no se cumple, ¿ya? Pero no se cumple en forma, entre comillas, porque la menor recuperación de este tamaño de partículas son las máximas recuperaciones o mayor recuperación que estas tres. Entonces igual recupera más que la otra alternativa. En este caso es del agua destilada, ¿ya? Aquí tenemos el seawater o agua de mar.
Aquí tenemos agua hipersalina que puede ser extraída, por ejemplo, de los salares o de las aguas que provienen de cosas así. Y este es Black Sheep. Esta parece que es agua negra, ¿ya? O agua, no sé si agua de recirculación, ¿ya? Todavía no estoy. Ahí tengo esa duda. Se puede traducir si quieren. Buscamos al toque. Google Translate. Es Black Sheep. Negruzca. Me da la impresión de que debe ser agua negra, ¿ya? No, si no aparece nada, 4 horas. Y si no aparece nada, te vas a imágenes y sale. No sale ni una cara. Quedamos peor. Quedamos igual, ¿cachai? Bueno, me da la impresión de que podía ser agua salobre. Ahí está. No estoy muy seguro. No, pero abajo ahí dice que el agua salobre es aquella que tiene más sales disueltas, dice, que el agua dulce, al lado. Sí, pero recuerda lo que estamos comparando. Tenemos agua, podría ser el agua de mar, agua salobre y agua hipersalina. Quizás la diferencia de estas tres es justamente la concentración de cantidad de sales disueltas. ¿Sí? Ahora, me da la impresión de que esta podría ser con una menor cantidad de sal que el agua de mar. ¿Por qué? Porque el agua de mar se generó mucho peor. A ver, espérate. Esta Black Sheep, no. Me da la impresión de que esta podía tener peor. No. Ahí habría que verlo bien. No sé. Estoy en la duda. Pero tiene concentraciones de ¿cómo se llama? De cationes o aniones disueltos en el agua. ¿Ya? Entonces, esta es otra condición. El agua salobre o el agua hipersalina o el agua de mar te permite, como en algunos casos, en la clase pasada les comenté que permite generar una estructura del efecto Marconi, ¿ya? Pero te perjudica en la recuperación, ¿ya? En términos generales. Pero ese elemento perjudicial de la recuperación es debido a elementos o compuestos específicos. Y esos son los que interactúan con la partícula y generan un proceso de pasivación del sistema, ¿ya? Que sería como está entre la cuarta teoría de flotación y la segunda teoría de la flotación, ¿ya? No, tercera y cuarta teoría de la flotación. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? La calidad del agua es sumamente importante. ¿Por qué? Porque te generan estos efectos de alta pérdida de eficiencia del proceso. Y el problema actual, por ejemplo, en la minería, o uno de los problemas siempre ha sido el agua. No tan solamente por la extracción de agua en las napas subterráneas que generan una disminución del todo el nivel freático del sistema, pero en el caso del proceso es porque el sistema es altamente recirculado y eso genera concentraciones altísimas o concentraciones cada vez más crecientes de, por ejemplo, cationes y aniones que son perjudiciales al sistema, ¿ya? Entonces, una de las grandes complejidades es justamente esto. Si yo coloco agua de mar o se coloca agua de mar, vas a tener esta recuperación o este sistema de acá, que puede ser altamente perjudicial. Y eso significa tener reactivos, sistemas y todo un aparataje que te permita salir de este gap con respecto a lo que tenías acá. La idea es salir de acá y colocarlo acá, sin tratar de destilar agua, porque el destilamiento de agua o la desalinización del agua es altamente costoso, ¿ya? Aparte del problema de transporte del agua desde cero, de la cota 0 a la cota 2000 y tanto, 3000, ese es otro cuento, ¿ya? Que es un problema de mecánica incluido también, ¿ya? Bueno, terminamos con lo que es hidrodinámica. Como ustedes pudieron ver, ya aquí se empieza a mezclar todo y hay muchas cosas que se mezclan ¿cómo se llama? De asignaturas pasadas, ¿ya? Stop. Y aquí tengo que colocar stop recording porque siempre se me olvida y una vez quedó como media hora andando.